Muy buenos días con todos y todas. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Yo espero que muy bien. Hoy es 21 de mayo del 2020 y el tema que trataremos hoy se titula Narramos una situación donde nos sentimos... Ahora recordemos. ¿De qué emociones hablamos durante estos días? ¿Te acuerdas? Algunas de ellas tenían relación con lo que sentía el monstruito. Alegría, calma, enojo, tristeza. ¿Qué información leímos sobre las emociones? Que son diversas, que las emociones no son buenas ni son malas, que hay que saber expresarlas. ¿Y de qué manera expresamos las emociones? Fíjate, nuestro rostro es nuestra principal herramienta de expresión de cómo nos sentimos, pero no solamente nuestro rostro. Cuando sentimos alegría o emoción, podemos agitar las manos. Cuando sentimos que algo no nos agrada, pues movemos la cabeza para expresar ello. Y si realmente estamos felices, hasta podemos bailar y utilizar todo el cuerpo para expresar nuestra alegría, nuestra emoción. ¿Y qué haremos hoy? El día de hoy vamos a escribir una narración sobre cómo te sentiste frente a una situación. Para ello tenemos nuestras metas. Nuestras metas son las siguientes. Escribir una narración sobre las emociones, utilizar conectores en el texto narrativo, revisar y mejorar el texto narrativo. Es importante siempre revisar y darle siempre una mejorita. Pero antes de continuar, ten en cuenta seguir algunos acuerdos para que mi trabajo en casa sea el mejor. Vamos a empezar compartiendo lo que escribieron algunos niños para contarnos cómo se sintieron frente a una situación. Tenemos 2 textos, vamos a empezar a leerlos. Un día escuché decir a mi familia que perderíamos el año escolar. En ese instante sentí tristeza. No sabía qué iba a suceder. De repente, recibí la llamada de mi profesor y me dijo que iniciaríamos nuestras clases con Aprendo en Casa. Entonces salté de alegría. Ahora sigo mis clases por televisión con ayuda de mi profesor y mi familia. Cada día aprendo cosas nuevas y me siento muy feliz. Escrito por Paola. Vayamos con el siguiente texto. Un día, mi mamá me mandó a comprar huevos a la tienda. De pronto, mientras volvía a mi casa, un perrito se me acercó. Lo acaricié y sin querer solté la bolsa con los huevos. Me asusté al ver los huevos en el suelo. Después sentí mucha tristeza y me puse a llorar. No supe qué hacer con los huevos destrozados. Al final llegué a casa. Mi mamá, al verme triste y con los huevos rotos, me abrazó y me hizo sentir mejor. Textos muy interesantes, historias distintas. Ahora vayamos con otras preguntitas. ¿Quiénes escribieron estos textos? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes? Paola y Roberto. ¿Cómo lo sabes? ¿Te diste cuenta que al final dice escrito por Paola y escrito por Roberto? Ellos son los autores. Muy bien. ¿Qué emociones sintió Paola? ¿Te acuerdas? Sí, ella sintió tristeza y alegría. Mientras la situación iba avanzando, sus emociones también lo hicieron. ¿Y con Roberto? ¿Qué emociones sintió Roberto? Él sintió tristeza. Estaba muy triste, ¿verdad?
Date cuenta que en estos textos me han ayudado subrayando las emociones que sintieron ambos niños. ¿Y para qué crees que Paola y Roberto han escrito estos textos? Para contar su historia, para narrar cómo se sintieron en cada situación. Vamos a fijarnos detenidamente en el texto, en la narración que hizo Paola. A ver, fíjate, hay algo que resalta, algo distinto. Ajá, tenemos unas frases, unas palabritas que están en negrita. Un día, de repente, ahora. ¿Pero por qué? ¿Por qué están así? ¿Por qué resaltan? Un día, de repente y ahora son palabras llamadas conectores. Pero, ¿para qué sirven? Sirven para relacionar las ideas que le dan sentido a nuestros textos. Ah, estas palabritas son conectores que me sirven para enlazar, para que mis ideas tengan sentido. El texto escrito por Roberto con su narración. ¿Te diste cuenta de algo? Ajá, tenemos las palabras también en negrita. Estas son un día, de pronto, después y al final. Exacto, estos son también conectores. Aquí te he traído una lista de otros conectores y están ordenaditos por el uso que se les va a dar. Por ejemplo, acá tengo algunos que se pueden utilizar al inicio de un texto, de una narración. Hace varios días, hace pocos días, cierto día, un día. Luego tengo algunos que se pueden utilizar en el nudo de mi texto. Ahí donde se da el desarrollo de mi historia. Luego, entonces, después, inesperadamente, de pronto. Y por último tengo conectores que voy a utilizar al final, en el desenlace. Al final, al terminar, así fue como, por último. Existen varios tipos de conectores y estos son algunos de ellos. Te voy a presentar ahora una historia cortita, una narración de un niño. Dice: salí a pescar muy temprano en la mañana. Me pasé varias horas sin sacar nada. Sentí que algo jalaba de mi caña de pescar. Saqué una bonita bota amarilla. Me sentí feliz. Espero que algún día pueda sacar la otra bota. Esta historia es cortita, pero al leerla como que algo no está bien, ¿verdad? Estas solamente son ideas sueltas. Pero mira lo que voy a hacer. ¿Qué hice? Así es, agregué un conector. Tengo el primero que dice cierto día, el inicio de mi narración. Vamos a leerlo con los conectores ahora. Cierto día salí a pescar muy temprano en la mañana. Me pasé varias horas sin sacar nada. De pronto sentí que algo jalaba de mi caña de pescar. Así fue como saqué una bonita bota amarilla. Me sentí feliz. Espero que algún día pueda sacar la otra bota. ¿Cómo suena? Mejor, ¿verdad? ¿Te diste cuenta lo importante que son los conectores? Y seguramente ya has visto muchos de ellos al leer cuentos, que también son narraciones, que tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Ahora vamos a planificar nuestro texto. Para ello nos vamos a agenciar, vamos a utilizar este cuadrito con las siguientes preguntas. ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir, niños? Una narración. ¿Sobre qué situación voy a escribir? Ahí voy a pensar. Puedo escribir sobre una situación donde me sentí muy feliz, donde me sentí triste, donde me sentí un poco furioso. Ahí tienes que decidirlo tú. ¿Para quiénes voy a escribir?
para mi familia, de repente para mis amigos, para que lo lea mi maestra. ¿Para qué voy a escribir? Para poder expresar cómo me sentí en una situación, en la situación que tú elegiste, ¿verdad? No te olvides de utilizar los conectores. Al momento de escribir tu narración, ten en cuenta lo siguiente. Ojito, ojito. Usa palabras o frases para la narración como un día, cierto día, de pronto, luego y al final. Esos son los conectores, ¿te acuerdas, verdad? Utiliza las mayúsculas al inicio y el punto al final de las ideas. Incluye en tu narración palabras que expresen emociones. Incluye un dibujo relacionado con la situación que presentas. Momento de escribir nuestro borrador. Para ello me voy a agenciar del cuadrito que llenamos antes, tomando en cuenta mis respuestas. De igual manera, voy a tomar en cuenta las partes que debe tener mi narración y los conectores que voy a utilizar al inicio, en el nudo y al final o en el desenlace de mi narración de mi historia. Una vez finalizado mi borrador, voy a revisarlo. Tienes este cuadrito para poder darte cuenta si cumplimos o no con lo que era requerido para ello. Entonces, dice acá, usé palabras o frases para la narración como un día, cierto día, de pronto, luego, al final, ¿sí o no? Incluí en la narración palabras que expresen emociones, ¿sí o no? Puse las mayúsculas al inicio y el punto al final de las ideas, ¿sí o no? Una vez revisado mi borrador, voy a tomar una hojita aparte para escribir mi versión final. Ten en cuenta considerar el cuadro anterior en caso de que exista la posibilidad de hacer una mejora, lo puedas hacer. Y de igual manera, no te olvides de agregar un dibujito al final. Ahora a evaluarnos. Voy a poner un check en el espacio que corresponda. Si lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Usé las palabras o frases para la narración como un día, cierto día, de pronto, luego, al final, entre otras. Incluí en la narración palabras que expresen emociones. Puse las mayúsculas al inicio y el punto al final de las ideas. Incluí un dibujito relacionado con la situación que presenté. Vas a poner un check según corresponda. Muy bien hecho. No te olvides de guardar tus evidencias en tu portafolio, tu folder o tu cuadernito. Muchas gracias por tu atención y nos vemos mañana.